ADN TV. Informativos. Que los supermercados han subido sus precios es una realidad. A los españoles les cuesta cada vez más hacer la cesta de la compra, pues el 95% de los productos se han encarecido, alcanzando la mayor subida de los últimos 40 años. Arrancamos ADN Televisión, pero antes vamos unos segundos con publicidad y comenzamos con titulares. ¿Qué nos hace ser especialistas agro? Nuestro ADN agro. Estar dentro, ser uno más. Estar juntos, conocer, investigar, compartir y escuchar a nuestro campo. Titulares. Cae el volumen exportado de frutas y hortalizas un 7% y, por el contrario, aumenta su valor un 3%. El sector pesquero europeo ha expresado su frustración tras la reunión con el comisario de Pesca Sinkevicius. Las nuevas medidas legislativas sobre envases pueden provocar el cierre de 2.400 compañías de la industria alimentaria. El precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas crecieron el mes de septiembre un 14%, un 0,5% más respecto al mes de agosto. Así, los productos que más subieron fueron la leche, aceites y grasas, cereales y huevos. El precio de la cesta de la compra se mantiene al alza según los datos extraídos del índice de precios al consumo IPC, donde el IPC general se sitúa en un 8,9% interanual. Hay otros sectores que están compensando, como el sector de fruta está compensando parcialmente esa subida. Por regla general, el sector agro no se ve excluido de la subida general de precios que estamos ahora mismo. En septiembre estábamos en un 9%, casi un 9%, un 8,9% de inflación, lo cual quiere decir que la evolución va a seguir siendo al alza. Las categorías de alimentación y bebidas que más crecieron fueron legumbres y hortalizas frescas con un más 4,1%, carne de ovino con un más 2%, azúcar con un más 1,9% y carne de porcino con un 1,3%. En cambio, el precio al consumidor registró una bajada mensual que osciló entre el menos 1,3% de las frutas al menos 0,1% de la carne de vacuno. Pero en general yo creo que al gran consumo le pasa igual. Hay que pensar que la inflación de lo que es la inflación subyacente, que ha excluido energía y excluido alimentos, está en torno al 6 y pico %, es decir, que no está excluido realmente de esta subida de los costes y por lo tanto de la repercusión hacia el consumidor. Por el contrario, los productos que más encarecieron la compra de los españoles fueron la leche con un más 25%, le siguen aceites y grasas con un más 24%, huevos con un más 23%, legumbres y hortalizas frescas con un más 18%, entre otros. Entre los productos que menos se han encarecido están las frutas en conserva y los frutos secos, bebidas alcohólicas, agua mineral, zumos y otros. Comprar huevos, alimento básico, se ha convertido en toda una proeza para muchas familias, pues resulta un 23,6% más caro que en septiembre del año pasado. Según datos del IPC desglosado, la incesante subida de los precios de los últimos meses, de enero a septiembre, acumula un 5,3% en el IPC general, afectando a muchos alimentos básicos en la cesta de la compra. La escalada de estos precios está marcada por los alimentos, registrando una subida interanual del 14,7%, siendo mantequilla, huevos, leche y harina los productos que registraron unos precios por encima del 20% en el último año. Cabe destacar que los territorios más afectados por la subida de precios del huevo han sido Murcia, Navarra, Aragón, La Mancha y Castilla y León, con incrementos por encima del 30%. En el otro extremo se encuentran comunidades como Cataluña, 15%, Madrid, un 23%, y Andalucía con un 24%. Cada vez más el consumidor está demandando más huevos alternativos, pero al mismo tiempo no es fácil el que acepte el incremento de costes en esta situación de incertidumbre económica que supone el tener que pagar huevos que tienen un mayor coste de producción. Cae el interés por la alimentación sana. Las búsquedas online de marcas de azúcares, caramelos y chocolate crecen un 33% en comparación con el año pasado. Son los datos de un informe que analiza los datos de búsqueda en Google, web propia y redes sociales de casi 600 marcas de alimentación de gran consumo durante el primer trimestre de 2022.
Los hábitos de consumo de los españoles han sufrido grandes cambios. La crisis sanitaria, la guerra en Ucrania y la guerra de precios, con una inflación récord en Europa, han hecho que la comparativa de precios sea habitual, creciendo un 6% en este último año, siendo el azúcar, caramelos y chocolate los más buscados online con un crecimiento del 32,66%. También han aumentado las compras de pizzas y platos preparados un 18,18% y los aceites y especias y salsas un 16,46%. Estos datos están correlacionados con la demanda de las marcas, es decir, apuntan que este tipo de marcas no saludables están subiendo su facturación en 2022. En línea con esto, en el segundo trimestre del año, Coca-Cola ha aumentado su facturación en un 42%. Por otro lado, los grupos que han decrecido en búsquedas online han sido los cafés, infusiones y cacao con un 17,39% menos, conservas y caldos un 15,70% y el grupo de arroz, legumbres y pastas un menos 7,68%. Apunta a que se debe a que el miedo inicial al desabastecimiento que vivimos alrededor de este evento se acaba disipando, situando el interés por esta categoría de alimentos en los niveles prepandemia. Un territorio digital que cada día gana más adeptos y donde las redes sociales son el escaparate perfecto para acceder a los nuevos y jóvenes consumidores. El volumen de las exportaciones de frutas y hortalizas vuelve a caer. Destaca el retroceso de la fruta de hueso debido a la caída de producción por la mala climatología. Entre enero y agosto de este año cayó el volumen exportado de frutas y hortalizas un 7%, totalizando 8,3 millones de toneladas respecto al 2021. Por el contrario, el valor aumentó un 3%, sumando 10.975 millones de euros. En lo que respecta a las hortalizas, la exportación decreció un 5,5% en volumen, con 3,5 millones de toneladas, subiendo un 8,5% en valor, totalizando los 4.745 millones de euros. El valor de lo exportado de frutas registró una caída del 1%, sumando 6.229 millones de euros con un volumen exportado del menos 8%, alcanzando los 4,7 millones de toneladas. Este crecimiento de los precios ha tenido que ver precisamente con el menor volumen de productos emitidos desde España y también con una menor producción en países que normalmente eran competidores en las mismas fechas que nosotros, pero que necesitaban mucha incorporación de energía a sus producciones. Estamos hablando de Bélgica, de Holanda, de Polonia, que tienen invernaderos a los que hay que calefactar. La importación de frutas y hortalizas frescas se mantiene al alza entre enero y agosto, tanto en volumen un 5,5% como en valor un 11%, situándose en 2,4 millones de toneladas y 2.404 millones de euros. El mercado europeo, la Unión Europea, de los 27 más Reino Unido, compraron a España hasta julio por valor de los 10.102 millones de euros, totalizando un 94% del total exportado. El crecimiento experimentado por las exportaciones españolas alcanzó el 2,3% más que en el mismo periodo de 2021. La Europa de los 27 compró por valor de 8.140 millones de euros, el 80% del total, con un crecimiento del 3%. Reino Unido experimentó el mismo crecimiento del 3% al comprar a España por valor de 1.351 millones de euros, el 13% del total exportado por España. Aunque a gran distancia del Reino Unido, destacan las compras de Suiza y Noruega, donde se exportó por valor de 223 y 96 millones de euros, respectivamente. El complejo agroalimentario y de bebidas de Andalucía continúa con un crecimiento sostenido en ventas. Las hortalizas se sitúan como segundo capítulo en importancia del conjunto de las exportaciones, con 2.656 millones, un 9,3% del total y un fuerte crecimiento del 16,9% interanual. Las frutas registran también un crecimiento del 4,4% hasta los 2.386 millones, el 8,3%. Aún así, el producto más vendido desde Andalucía al mundo sigue siendo el aceite de oliva, que alcanza un nuevo récord en ventas de 2.173 millones, el 7,6% del total, gracias a un fuerte crecimiento del 28,8%. Las exportaciones de flores y plantas vivas consiguieron unas ventas de 402,7 millones de euros hasta el mes de julio. De esta manera se consolida el cambio positivo de la planta viva, con un incremento del 9% y 332 millones de euros vendidos. Los principales productos de la planta viva, según datos del Departamento de Aduanas, crecen como la planta de exterior, con 164 millones de euros, un 7% más. La planta de
interior con 68,5 millones de euros, un 5% más, y los árboles y arbustos crecen 71 millones de euros, un 20% más. Igualmente está en positivo las ventas a los mercados comunitarios de flor cortada, con un aumento del 4%, totalizando 42,7 millones de euros. Impulsada por el crisantemo, pues las ventas de las demás flores cortadas decrecen. El sector pesquero mantiene la preocupación después de su reunión con el comisario de Pesca Sinquevicius, pues la Comisión Europea todavía mantiene el cierre de las 87 zonas desde Irlanda al Golfo de Cádiz. El sector pesquero europeo ha expresado su frustración tras la reunión con el comisario de Pesca Sinquevicius, pues ambas partes han mantenido sus posturas. El sector pesquero ha expuesto la posibilidad de solicitar la suspensión de la norma, el Reglamento de Ejecución UE 2022-1614, aunque la postura de la Comisión es la de no admitir ninguna medida antes de la resolución científica. Frustración porque si bien nos dijo buenas palabras e intentó justificar todo lo que habían hecho y hablar de la colaboración en el futuro, la realidad es que nos vamos como llegamos. Es decir, que la Comisión Europea no ha movido un ápice su posición. Sigue pensando que todos lo han hecho bien, que no ha habido ningún problema y que el sector no ha participado en las consultas porque no quiso o que los datos científicos actualizados llegaron tarde. La norma afecta a más de 10.000 pescadores del conjunto del sector pesquero comunitario y a 16.419 kilómetros cuadrados entre los 400 y los 800 metros de profundidad en las aguas de Irlanda, Francia, Portugal y España, donde se pone la existencia de ecosistemas marinos vulnerables EMV. No tienen en cuenta ninguna de nuestras peticiones, que no se hicieron las consultas adecuadas, que no se solicitó ni hicieron un estudio de impacto socioeconómico. Que han dejado dentro al palangre de fondo y al enmalle cuando se sabe, los propios científicos lo dicen, que los datos se referían exclusivamente al arrastre. En el caso de nuestro país, el cierre afecta a alrededor de 500 buques, directa e indirectamente, y unos 2.500 pescadores de distintas modalidades de pesca de fondo, incluyendo las flotas de arrastre del Golfo de Cádiz y de Gran Sol. Los últimos años la demanda de pulpo se mantiene al alza en el mercado mundial. De este modo, el consumo en la Unión Europea se ha visto incrementado en un 37,3%, con unas importaciones en lo que va de año de 65.000 toneladas por un valor de 693 millones de euros, según datos facilitados por aduanas. En el caso de España, con Marruecos, Mauritania y Senegal como principales clientes, ha importado más de 36.000 toneladas, un 33% más, y con un valor de 448 millones de euros, un 67,7% más. Convocatoria de ayudas por parte del Gobierno central por un importe total de 49,5 millones de euros para compensar a los armadores de buques y empresas acuícolas los costes adicionales a los que ha tenido que hacer frente como consecuencia de la guerra en Ucrania. Estas ayudas se concederán en régimen de concesión directa y se distribuirán en un importe máximo de cerca de 30 millones de euros para los armadores de buques de pesca y casi 20 millones para la acuicultura y un total de 495.000 euros para compensar a las entidades colaboradoras por su labor en la gestión y pago de las ayudas. ¿Qué nos hace ser especialistas agro? Nuestro ADN agro. Estar dentro, ser uno más, estar juntos, conocer, investigar, compartir y escuchar a nuestro campo. Volkswagen. Cultivar una cosa u otra, comprar en un sitio u otro, no son temas baladíes. De este modo, comprar para sembrar herbáceos y barbechos. En secano está superando la cifra de 7.000 euros y comprar una hectárea de invernadero dedicada al cultivo de hortalizas llega a alcanzar la cifra de 216.085 euros según datos publicados por el Ministerio de Agricultura, MAPA. Por regiones, los valores más altos alcanzan en Canarias 79.000 euros, seguido
seguidos de Andalucía con 20.000 euros y Comunidad Valenciana con 19.000 euros. Situándose a la cola de este ranking está Extremadura con 4.700 euros. Rebaja a 10 el número de peonadas necesarias para acceder al subsidio y renta agraria. El Gobierno de España ha aprobado reducir a 10 el número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria hasta junio de 2023, que beneficiará a las personas trabajadoras eventuales agrarias en las comunidades autónomas de Andalucía y de Extremadura. El cultivo del olivar, que demanda una gran cantidad de mano de obra, resulta especialmente perjudicado ante la situación climática adversa. Pretende ayudar a que los trabajadores puedan acogerse a esta medida para minimizar el impacto de la situación en sus posibilidades de empleo. Las primeras estimaciones apuntan a una importante caída del 47% de la cosecha este año con respecto al anterior, la producción más baja de las 7 últimas campañas, con cerca de 800.000 toneladas en la campaña 2022-2023. Es una buena medida, por una disminución y no una supresión. La supresión total del número de jornales hubiera supuesto un efecto colateral negativo, que hubiese sido la dificultad para encontrar mano de obra, que a pesar de la mala cosecha que tenemos, sigue siendo necesaria para recolectar la aceituna de nuestros campos. Preocupación por el futuro del olivar en Jaén. De esta manera lo han expresado las organizaciones agrarias que dan voz a muchas comunidades de regantes de la provincia. Piden auxilio ante la gran sequía que vive la zona desde hace meses, con un extra de agua, hasta 10 nuevos hectómetros cúbicos en las próximas semanas. Una situación excepcional, con un desembalse excepcional que al menos podría empezar a minorar la pérdida que esta cosecha tan mala que vamos a tener podría arrastrar en esos municipios donde en estos 2 fines de semana no se ha podido coger nada de agua. El Gobierno andaluz ha solicitado que la Unión Europea defienda la aceituna negra ante la última sentencia del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, a fin de poder eliminar los aranceles que están suponiendo pérdidas de más de 150 millones de euros a este sector andaluz. Un sector que también solicita aplicar medidas flexibles en los ecoesquemas de la PAC para evitar que estos se conviertan en un coste de producción adicional para un sector mermado por el conflicto armado de Ucrania, la inflación y la sequía. La nueva legislación en materia de sostenibilidad de los envases y sus nuevas obligaciones de etiquetado pueden hacer romper la unidad de mercado, gravando a la industria agroalimentaria con más de 7.000 millones de euros. Las nuevas medidas legislativas, como la Ley de Residuos y Suelos Contaminantes y el Real Decreto de Envases y Decretos de Envases, con su actual redacción, pueden provocar el cierre de 2.400 compañías de la industria alimentaria, más del 7% del total del sector. El perfil responde a pymes ubicadas en el medio rural. Es más, la patronal considera que el Real Decreto tendría un impacto de 5.000 millones de euros para adaptarse a los nuevos objetivos de reutilización, siendo esta circunstancia inasumible por la industria. El sector tendrá que hacer frente a la reducción del 50% de botellas y bebidas de plástico de un solo uso a 2030. Está totalmente de acuerdo con los objetivos de la Directiva Europea en temas de envases. Sin embargo, la normativa nacional ha ido mucho más allá de esta normativa europea, con la pérdida de competitividad de las empresas españolas frente al resto de las de la Unión Europea, y se estiman unos impactos muy elevados. El incremento del coste de la responsabilidad ampliada del productor puede suponer una carga de unos 1.150 millones de euros y el impuesto al plástico en 300 millones de euros, que elevarían el impacto por encima de los 7.000 millones de euros. La industria apuesta por un retraso en la entrada en vigor del impuesto al plástico, que tendrá un impacto de 690 millones de euros en las empresas. Hoy en día es un sector decisivo en la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente. Desde 2014, la alimentación y bebidas han reducido en un 8,2% sus emisiones y han mejorado su eficiencia energética en un 13,4%, además de reducir en un 20% el consumo hídrico. Fruit Attraction cerró su 14ª edición por una afluencia extraordinaria de asistentes, sumando un total de 89.535 profesionales, la mayor de toda su historia, con 861 expositores españoles, con Andalucía aportando el mayor número de empresas con 200, seguida de Valencia con 173, Cataluña con 101 empresas o Madrid con 76. La feria se ha erigido como escaparate de la producción hortofrutícola
nacional, ocupando el 65% de la superficie expositiva. Como en anteriores ediciones Fresh Product, el área expositiva de productores y comercializadores de frutas y hortalizas registró el segmento de mayor representación con el 72% de la oferta. De igual modo, la participación internacional ha crecido hasta ocupar el 35% de la superficie y contando con expositores de 57 países. Ponemos fin al informativo semanal, pero como cada día seguimos conectados vía online con toda la información del sector agroalimentario en nuestra página web adn-mediotv.es y redes sociales de ADN Televisión. Gracias por acompañarnos una semana más. Que paséis un buen día.